Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Bien, mis amados, ayer yo estaba orando en una profunda reflexión en el Espíritu. Dios trajo esta palabra a mi vida. Estaba precisamente escuchando esa alabanza cuando Dios trajo esta palabra. Yo quiero hablar bajo el tema la obediencia como revelación de fe. La obediencia como revelación de fe. Vamos, no se ponga serio. No se preocupe, que no lo voy a maltratar. Dios puso esta palabra a mí, a mi vida, y me hizo conocer algunos aspectos de la vida del patriarca Abraham. Pero antes de entrar directamente al mensaje, quiero definir lo que es la palabra obediencia, lo que es revelación y lo que es fe. La palabra obediencia se define como la disposición de ejecutar las instrucciones que son dadas especialmente cuando la imparte alguna figura de autoridad. La obediencia es la disposición a ejecutar las instrucciones que son dadas especialmente cuando las imparte alguna figura de autoridad. La revelación es la acción y el efecto de revelar. Es la manifestación de una verdad secreta o oculta. Obediencia, revelación. Cuando nos vamos al término fe, la palabra fe es emuná en hebreo, que significa confianza, creer, fidelidad, obediencia y seguridad. Abraham fue un hombre asignado por Dios para construir un puente hacia la divinidad. Como ejemplo de fe y conducta, Abraham, para poder edificar, primero debió ser edificado. O sea, nadie puede edificar algo que primero no ha sido edificado en sí mismo. Cuando hablamos de edificar, estamos hablando de construir. Lo que te está diciendo es que Abraham progresiva y paulatinamente fue construido parte por parte y año por año. Parte por parte y año por año. Aquí debemos señalar 3 cosas. Primero, tiempo, espacio y cumplimiento. ¿Qué fue lo que dije? Tiempo, espacio y cumplimiento. Abraham tuvo el tiempo necesario para desarrollar el carácter que Dios había demandado para él. Tiempo. Cuando recibe la palabra, Abraham comienza a desarrollar el carácter de un hombre de Dios. Comenzó a ser construido, a ser edificado a sí mismo. Como Abraham comenzó a ser edificado a sí mismo, Abraham tuvo la capacidad de sacar los espacios que Dios merecía en su peregrinaje de fe. Sacando los espacios, un día llegó el tiempo de cumplimiento. Ayer yo estudiaba con mi esposa y le contaba, como ya lo he compartido con algunos maestros, que Abraham, después que recibió el cumplimiento de la promesa de Isaac, Abraham no volvió a edificar altar a Jehová. O sea, Abraham se desconectó, pero no una desconexión en desobediencia, sino que donde quiera que Abraham iba, él edificaba un altar. De alguna manera, Abraham había entrado en una distracción que, aunque había recibido muchas cosas, la promesa lo había separado de la adoración. ¿Alguien está conmigo aquí? La promesa lo había separado de lo que trajo la promesa. Y usted dirá, pastor, ¿cómo es posible que una promesa me pueda separar del que trajo la promesa?
Aquí debemos señalar, ¿verdad? Tiempo, espacio y cumplimiento. Abraham está listo. En el tiempo, desde que Dios llama a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, hasta el tiempo del cumplimiento de la promesa que recibe Isaac, que es en unos capítulos anteriores, Abraham no vuelve a edificar altar. Edificó los altares en ese tiempo, llega Isaac, mas nunca Abraham vuelve a edificar altar. Aunque no había edificado altar, diga conmigo, Abraham había sido construido. Diga conmigo, construido. Había sido edificado, diga conmigo, edificado. O sea que cuando Dios le dice a Abraham, Dios le llama a Abraham, Dios le dice, Abraham. Hay algo que Abraham dice que a mí me llama la atención. Abraham inmediatamente dice, heme aquí. Abraham dice, heme aquí. Un hombre y una mujer probado y aprobado por Dios siempre va a tener la disponibilidad para responder positivamente a lo que Dios le está ordenando. Dios le dice, Abraham, le dice, heme aquí. Abraham no le dijo, voy ahorita, voy mañana, voy en un rato. No, Abraham le dice, heme aquí. Y hay algo muy importante, muy interesante que Dios le pide allí a Abraham. Abraham le dice, toma ahora tu único hijo. Único. Pero él tenía otro hijo que se llamaba Ismael. ¿Por qué Dios le dice a Abraham, toma tu único hijo? Porque una cosa es lo que viene por promesa y revelación, y otra cosa es lo que viene porque tú mismo te lo buscas. Dios no reconoce lo que tú buscas por tu propia cuenta. Dios solamente reconoce lo que viene en el orden legal en el mundo espiritual. Ismael era hijo, pero no era hijo de la promesa. Porque cuando Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra, Dios no está pensando en Ismael. Dios está pensando en Isaac. Y Abraham dice, heme aquí. Dios le dice, toma tu único. ¿A quién? Al que tú amas. Y Abraham no amaba a Ismael. Es posible que lo amara, pero no como amaba la promesa que Dios le había dado. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. El monte Moriah es conocido como el monte del templo. Y la palabra Moriah significa Dios ve o Dios lo ha hecho ver. ¿Por qué? Porque el monte Moriah tiene que ver con revelación. El monte Moriah tiene que ver con revelación. Porque el monte Moriah tiene que ver con el altar de Dios. El monte Moriah tiene que ver con el tabernáculo de Dios. El monte Moriah tiene que ver con el templo sagrado. El monte Moriah tiene que ver con el lugar de sacrificio. Por eso dice, lo que Dios ha hecho ver. O sea, darle a entender que allí se revelan los mejores secretos y los mejores misterios que Dios tiene para con nosotros. Moriah es tipología del altar. Moriah es tipología del templo. Dios le dice a Isaac, ve y sacrifica a tu hijo, tu único, a quien tú amas. En el hecho, Dios le está pidiendo a Abraham sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Mire, la gente cree que esta prueba que Abraham estaba viviendo era una prueba para Dios producir fe en Abraham. No. La prueba que Abraham está recibiendo no es para recibir fe, es para revelar la fe que él decía tener. Yo no sé si usted me está entendiendo. No es para producir fe. Llegó el momento de Abraham manifestar y revelar si todo lo que él había vivido desde el tiempo que Dios le llamó hasta ese momento era lo que él realmente era delante de la presencia de Dios. Hay una pregunta. ¿Era el amor de Abraham por Dios mayor que el amor por los otros, incluso por sus hijos? ¿Era el amor de Abraham por Dios como él amaba a la gente? Usted vio que intercedió por Sodoma y Gomorra para que no sea destruida.
por Lot, su sobrino. El amor de Abraham por Dios, igual que como amaba a la gente, como amaba a su propio hijo. El amor de nosotros hacia los demás o hacia nuestro propio hijo mayor que el que le tenemos a Dios. Amamos nosotros más algo material o algo terrenal más que al Dios que nosotros decimos que amamos. Porque esta pregunta va a ser nuestra prueba en nuestra acción diaria. Esta pregunta va a ser nuestra prueba en nuestra accionar. Mediante esta prueba no se obligó a Abraham a enfrentarse a esa pregunta y a poder ver si de verdad temía a Dios en su corazón. Nosotros como creyentes debemos entender que las cosas que nuestra carne más ama es donde nosotros seremos severamente probados. En lo que tú más amas es en lo que tú y yo seremos probados. En las cosas que amamos, en las cosas que nosotros ponemos nuestro deleite, en eso realmente seremos probados. Y sabe una cosa, la acción a la palabra revela obediencia. La acción a la palabra revela obediencia. Abraham lo rehusó a su hijo. Inmediatamente al otro día, Abraham tomó la mano, Abraham tomó el cuchillo y le dijo al hijo, vamos al monte Moriah. Yo quiero saber quién aquí está dispuesto a hacer como Abraham y a ir al monte Moriah para sacrificar a aquellos que nos aman. De palabra todo el mundo ama. En la acción, diga conmigo acción, es donde se revela el amor. Porque el amor tiene que ver con sacrificio. El amor tiene que ver con sacrificio y es una prueba. Porque el mismo Cristo mostró su amor por nosotros. Siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Él no merecía una cruz, pero se fue a una cruz por amor. Hay tres cosas que Abraham hizo aquí que quiero puntualizar. Tres cosas que llamaron mi atención. Número uno, Dios le dijo a su siervo, esperen aquí. Mi hijo y yo iremos y adoraremos y volveremos. Diga conmigo distracción. Abraham sabía, Carlos, que si él se llevaba a los siervos de él al altar de sacrificio, los siervos no iban a dejar que sacrificara a Isaac. Y como Abraham recibió un mandato de Dios, Abraham no quiere que nada me interrumpa. Diga conmigo distracción. Abraham no quiere que nada lo distraiga, porque recibió un mandato divino. Y para Abraham es tan importante cumplir el mandato divino como preservar su propia vida. Él le dice a su siervo, está quieto, espérenme aquí. El muchacho y yo iremos y adoraremos y volveremos. Abraham lo que esté previniendo que nadie lo interrumpa cuando vaya a realizar el sacrificio. Hay algo que quiero enseñarle con relación al holocausto. La palabra holocausto significa ofrenda quemada, pero no ofrenda quemada, sino toda quemada, o sea, que se consume por completo. Y el sacrificio que Abraham iba a realizar no era cualquier tipo de sacrificio, porque hay sacrificios donde solamente se pone el animal, se amarra el animal, se prende la leña y se le pega fuego. El sacrificio de Abraham con su hijo tenía que ver con muerte. Este sacrificio conllevaba que la víctima que iba a ser sacrificada tenía que ser degollada. Escucha bien. Abraham sabe que desde que él amarró el muchachito en la piedra, en el altar de piedra, y una vez los siervos le iban a decir, espérate, tú estás loco.
¿Qué es lo que tú vas a hacer? Yo quiero decirle a usted que cuando Dios te asigna, cuando Dios te envía a cumplir un propósito, tú no puedes dejar que nadie te distraiga. Tú no puedes dejar que nada te distraiga. Tú vas camino a cumplir una asignación de un propósito. El que tú vayas con gente revela lo que verdaderamente hay en el corazón. Recuérdate quitar todo lo que representa distracción para cumplir con la palabra. Tienes que quitar todo lo que representa una distracción para tú cumplir con la palabra que Dios te ha asignado. Hay mucha gente en la iglesia que tienen siervos sacrificando con ellos. Hay mucha gente dentro de la iglesia de Cristo que tiene gente sacrificando con ellos. Yo quiero decirle a usted que el sacrificio es personal. Que el sacrificio no se delega. El sacrificio no se posterga. Que cuando Dios te llama a cumplir un propósito, Dios no pensó ni en Juan ni en Juana, Dios pensó en ti. Y Dios sabe que tú reúnes las condiciones para cumplir con esa palabra que Él te dio, pero tú necesitas quitar todo lo que representa distracción. La distracción te desconecta del altar de sacrificio. La distracción te desconecta del propósito de Dios. En el camino hay áreas de nuestra vida que Dios nos ha llamado a sacrificar, pero que si buscamos a alguien que nos acomode esa área, no vamos a poder sacrificarla. Para poder sacrificar esa área, tiene que ser limpiada y necesitamos estar solos en el proceso. Se lo fuerte para Dios. El sacrificio conlleva una renuncia a lo almático, porque Dios no trabaja con alma, Dios trabaja con espíritu. A veces el almatismo nos separa del altar. El almatismo nos separa de lo altar. Abraham le dice, quédense aquí. Y en una declaración de fe, Abraham le dice, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos. ¿Qué fue lo que dijo que iban a hacer? Adoraremos. Abraham sabía el diseño que portaba de un adorador. Por eso Abraham no quería que nadie lo distraiga en el camino a darle excelencia al Padre que lo había llamado. Gloria a su nombre. Por eso Abraham se desconecta de la tierra y se conecta con el cielo. Recibe Isaac. Después de haber edificado 5 altares, Abraham no vuelve a edificar altar. De alguna manera, Abraham estaba perdiendo la conexión. Abraham había recibido ovejas, bueyes, vacas, riquezas, pero se había olvidado de lo más importante: el altar de Jehová. Abraham se le olvidó que fue un altar donde recibió la palabra de la promesa. La gente no se le puede olvidar nunca que todo lo que recibe de parte de Dios nació en un altar. Porque el mismo que te dio la palabra en un altar, si tú te le conectas, te va a mandar a sacrificar lo mismo que recibiste en un altar. Yo no sé si usted sabía que hay gente asignada por el diablo para distraerte a fin de que tú no puedas fluir con esplendidez en el llamado que tú tienes de parte de Dios. Eso no importa que sea diácono, anciano, profeta, evangelista, maestro, apóstol. Hay gente asignada por el diablo para meterte el pie, para que tú no avances, para que tú te detengas. Tú tienes que decirle como a los siervos: espérame ahí, que yo voy al altar. Porque el hombre y la mujer de Dios no pelea con las manos, pelea de rodillas. Aleluya. Pelea en el altar de sacrificio, pelea en la presencia de Dios. ¿Usted sabe lo que hizo Abraham? Abraham lo cortó de paso diciéndole: esperen aquí.
Así debemos decirle nosotros a todos los que nos roba el tiempo para nosotros cumplir con nuestra asignación. Quédate ahí. Dígale, quédate ahí, dígale, quédate ahí. Número 2. Abraham dice: yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. El que conoce su diseño de adoración no le da espacio a la congoja. El que conoce su diseño de adoración no le da espacio a la congoja. Abraham pudo poner aparte la tristeza, la depresión y la angustia de tener que matar a su propio hijo. Nosotros tenemos que usar todo lo que nos pasa como un instrumento de adoración a Dios. Usted se imagina a Abraham camino al altar de sacrificio a sacrificar al muchacho llorando. Abraham tomó postura. Dígale a alguien: toma postura. Deja de estar llorando por lo que Dios te dio la victoria. El Señor, porque lo que se sacrifica en el altar no se pierde, se multiplica. Alguien ayer, por favor, lo que se sacrifica en el altar no se pierde, se multiplica. A alguien Dios le está diciendo a ti: lo que Dios te está mandando a entregar no es mayor que lo que Él quiera. Gloria a su nombre. No es mayor que lo que Dios te quiere dar. Cuando tú conoces a Dios, tú aprovechas las circunstancias para producir lo mejor de lo peor. ¿Alguien entiende esto? Cuando tú conoces a Dios, tú aprovechas las circunstancias para producir lo mejor de lo peor. De las peores cosas tú sacas tus mejores testimonios. De los peores momentos tú sacas los mejores momentos. Por eso lo que ayer representó un dolor para ti, hoy representa tu testimonio. Lo que ayer representó un quebranto, hoy representa tu victoria. Tu nombre, gloria. Por eso, lo que antes te hizo la guerra no pudo matarte, porque el de ahí en ti era más fuerte que todo lo que te hizo la guerra. Número 3. Abraham dice: Abraham tomó la leña del altar y la puso sobre Isaac. ¿Sobre qué la puso? Mientras él tomó el cuchillo en la mano y el fuego en la mano y se dirigió al lugar que había visto para sacrificar. Ve acá, Luis. Esta carga es fuerte. Viene sobre un burro, sobre un asno, y tú eres Isaac. Levanta, pon la mano así. Agárralo. Esa es la leña. La leña que venía encima del burro, Abraham la puso sobre Isaac. Porque al lugar donde iba no podía subir el burro. Yo le voy a decirle a alguien en este lugar, en esta hora, que todo lo que te hace en la guerra es la leña y el combustible que tú debes poner encima de la promesa. Tienes que poner, la migración es la leña, la guerra es la leña, los problemas son la leña. Todo eso tú tienes que ponerlo encima de la promesa, porque la promesa que tú portas de parte de Dios tiene la fuerza y la capacidad de soportar el peso de tu proceso. El combustible del fuego de tu prueba debe descansar sobre la promesa que tú recibiste. ¿Cómo así, pastor? ¿Cuánto ha recibido una promesa aquí? ¿Cuánto ha recibido palabra de ministerio acá? Entonces, ese ministerio representa a tu Isaac. Ese ministerio representa a tu Isaac. Es tu promesa.
porque es la palabra que vino del cielo, hecha carne y manifestada en Isaac. En ti no sé en qué se manifestó, pero cuando viene la prueba que quieren distraerte, cuando viene el proceso, cuando vienen los enemigos de tu propósito, entonces todo eso debe ser la leña, el combustible que tú le pones encima de la promesa. Agarra el cuchillo, agarra la leña y lleva todo eso al altar de sacrificio. Jesús dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El problema es que a veces nosotros queremos hacer la cosa por nuestra propia cuenta y no darle espacio a Dios para que trabaje. Dice que Abraham pone la leña sobre la promesa, sobre Isaac. Mira, hay gente que Dios le promete cosas. Hay gente que Dios le promete ministerio, le promete cosas materiales. Y al final Dios le cumple la palabra, pero son esas mismas cosas que Dios le da las que después lo desconecta del mismo Dios. Se fueron, se pusieron serios. Dime ya, dime. Yolanda, ¿qué es lo que? Esas mismas cosas terminan desconectándote de Dios. Entonces, cuando Dios te da algo que tú le estás pidiendo con anhelo y tú le dices: Señor, yo necesito esto, necesito lo otro, Dios te lo cumple. Dios espera que así como Él fue fiel para cumplirte, tú seas fiel para ser obediente. Yo veo gente en el camino que un ministerio lo ha desconectado de Dios. Usted dirá: pastor, ¿cómo es posible que un ministerio me puede desconectar de Dios? Señores, hay gente que el ministerio lo desconecta de Dios. Pastor, pero Dios me dio el ministerio. Dios te dio el ministerio, pero tú pusiste el foco sobre el ministerio y no sobre el Dios que te dio el ministerio. Te enfocas tanto en dar que se te olvida el recibir. Y Dios te dice: yo te di el carro, pero el combustible lo pongo yo. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Tu ministerio es tu carro profético que te lleva al destino de Dios. Y ese destino necesita combustible. Dígale a alguien: necesita combustible. Y ese combustible solamente lo podemos encontrar en su presencia. Es como mucha gente que le dice a Dios: Señor, dame un carro, que te voy a servir con el carro, con la jipeta, con el vehículo, con esto. Dios le da el carro. Y cuando Dios le da el carro se ponen a tasear. No es Carlos, por si acaso, ¿eh? Y usted puede tasear, pero nunca ese vehículo está disponible para hacer la obra de Dios. Cuando el hermano necesita de ti, nunca tiene tiempo para usar ese vehículo para ese hermano. A mí Dios me dio un vehículo y según me dijo: te doy y me dio un vehículo. Mire, y yo andaba, no es el último que me dio, no, porque el último me engañaron, pues van a pensar la historia. Uno que me dieron anteriormente. Y yo, en vez de conectarme más con Dios, mire, llegaba a las 11 de la noche de trabajar a la casa. Ya no me invitaban a predicar, yo no quería predicar porque yo me ganaba más taseando que uno fuera en la camineriera. Entonces hay cosas que recibimos de parte de Dios que esas mismas cosas nos desconectan de Él. Entonces Dios tiene que demandarte eso que Él te dio y que tú lo estás usando para glorificar su nombre. Porque recuerden que todo lo que Dios nos da para que su nombre sea glorificado. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que leamos el verso 9. Dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano
y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho ni le haga nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en su espalda un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Jehová. Cuando tú eres fiel con lo que Dios te entrega, Dios es fiel para responder a tus necesidades. El problema es que hay cosas que nosotros debemos llevar al altar. Hay muchas oraciones irresponsables dentro de la iglesia de Cristo. Señor, quítame, Señor, quítame, Señor, quítame. Y Dios te está diciendo: yo no tengo que quitarte nada. Todo lo que tú tienes, que no te deja crecer, tú tienes que traerlo al altar para que sea quemado en la presencia de Dios. Mucha gente dentro de la iglesia que tienen un Isaac escondido, un Isaac que Dios le está demandando. Hay personas con lujurias en las iglesias que tienen que entregárselo a la presencia de Dios. Hay personas con problemas de pornografía en la iglesia que tienen que entregarlo en la presencia de Dios. Hay personas con problemas de adulterio en la iglesia que tienen que entregarlo en la presencia de Dios. Cuando hablo de iglesia estoy hablando a nivel mundial. La iglesia tiene muchos problemas dentro y necesitamos todas esas cosas que van a altar de Jehová y sacrificarle del fuego para que Dios sea consumiendo. Y lo que te estoy diciendo no es para maltratarte, sino para que cuando tú salgas por esa puerta, tú dices: yo soy hijo de Dios, yo no soy relajo del diablo. A partir de hoy, todo lo llevo a la presencia. Cuchillo y fuego. Alguien aquí necesita cuchillo y fuego. Alguien necesita aquí cuchillo y fuego. Hay gente que se está tragando la vestidura con el corazón de podrido. La Biblia dice: relajad vuestro corazón y relajad vuestro vestido. Gloria a Dios. No es el vestido de la ropa, la apariencia. Es el corazón que hay que cambiar. Es lo que te levanta, que hay que cambiar. Hay que comenzar a vencer todo lo que no te deja crecer. Ayer mientras oraba, mientras estaba en mi casa, ¿qué oraba? Estaba comiendo mango. No tenía ni camisa. Samuel tuvo una revelación donde veía que un demonio, 4 demonios muy fuertes, aquí se celebraba una actividad, y esos 4 espíritus, que eran 4 espíritus de muerte, venían a llevarse mucha gente. Y cuando él vio esto, él vio un personaje que no tenía rostro. Estaba solo, y el personaje le dijo: yo seguro me van a conocer, yo voy a pelear con eso. Yo voy a pelear con eso, me está peleando con usted. Porque me dijo: para Dios aquí, por favor. Porque Dios me va a dar sola a su iglesia. Y Dios siempre va a mandar un ángel para que pelee por nosotros. Era un personaje alto y no tenía rostro, no se podía ver el rostro. Un ángel de Dios es suficiente para vencer una legión de demonios. Es suficiente para vencer una legión de espíritu malvado. Pero hay algo que Dios me mostró. Me mostró un ángel. Mientras yo estaba comiendo mango, me arrebató la unción. Yo no soy mucho de estar viendo.
Y cuando me arrebató, yo vi ese ángel como una hoz. ¿Saben lo que es una hoz? La tenía en la mano. Y cuando yo vi eso, el Señor me dijo: dile a muchos que se preparen, porque el chapeo viene bajito. Porque hay gente que se han creído que ese es un relajo. Hay gente que cree que Dios es un relajo. Y llegó el tiempo donde Dios no va a poder ser tan culpable. Y el que cree que se ve relajo de Dios va a tener problemas del Altísimo. Porque llegó el tiempo donde Dios va a sacudir el trigo. El Señor me dijo: hay que sacar esos espíritus de la iglesia. Hay que sacar esos espíritus de mentira de la iglesia. Hay gente que tiene un Isaac de mentira. Hay gente que tiene un Isaac, aleluya, de traiciones, de lealtades. Viene Dios obrando de manera muy fuerte. Hay que llevarlo al altar. La Biblia dice: yo no quiero la muerte del que muere, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Mira, pastor, en serio, duré más de media hora llorando por esta palabra. Y mi esposa me dijo: tiene que dar esa palabra en la iglesia mañana. A veces como padre espiritual uno no quisiera tener que dar este tipo de palabras. Yo quisiera darle el cielo, bajárselo. Yo quisiera meterlo en un resort para que usted viviera allí, con todo incluido. Pero si no te doy la palabra, entonces el diablo te va a matar. Y yo no quiero que Satanás te lleve al infierno. Yo tengo que darte la palabra que viene de Dios, porque esa es la que te va a alinear. Esa es la que nos va a alinear a todos. Esa es la que nos va a corregir. Esa es la que nos va a poner a caminar por el camino correcto. ¿Quién sabe cuántas cosas, maestro, se le manifestaron a Abraham en ese tiempo? ¿Quién sabe cuántas cosas se manifestaron? Dios lo que quiere es de nosotros, que nosotros seamos sinceros. Yo amo la gente sincera. La gente que me dice: Dios trató conmigo, Dios habló conmigo. Por eso es que mucha gente, no todo el que está dentro de una iglesia es hijo. Porque los hijos son los que se conectan con la visión del Padre. Los hijos son los que cuando uno corrige no salen corriendo, sino que al otro día vienen con mayor deseo a servirle a Dios. Los espectadores no aprovechan esto. Y Jesús tenía 3 tipos de gente. Tenía sus 12, tenía sus 3 y tenía su amado. Yo necesito que esta iglesia entre en un tiempo de expansión. Pero no podemos salir a sanar hacia afuera cuando adentro estamos enfermos. Cuando adentro tenemos problemas. Abraham puso a Isaac en el altar. Abraham tomó el cuchillo. Tenía el fuego en la mano, pero cuando iba a degollar al muchacho, el ángel se le apareció. Dios no va a permitir que tú mates lo que Él te entregó. Cuando Dios te pide algo es porque hay otra cosa que Dios quiere que tú le entregues. Porque con Isaac no subió Isaac, subieron muchos pensamientos con Abraham. Subieron actitudes que Abraham había adquirido. Subieron muchas cosas con Abraham al altar de sacrificio. Y aunque él puso a Isaac en el altar, su verdadero Isaac estaba en el corazón. Denle un aplauso al Señor. No se ponga serio.
Entonces hay algunos principios que yo quiero que aprendamos. Número uno, la obediencia trae provisión. Usted quiere romper con la miseria, usted quiere ver que alguien no avance, no crezca, siempre viva con un atraso y una miseria, que vive una vida en pecado. El pecado te desconecta de la bendición de Dios. El pecado te desconecta de la bendición. ¿Por qué? Porque el pecado trae deshonra. Y si tú no honras a Dios en el mundo espiritual, no se te va a honrar. Porque la honra se transfiere a quienes son fieles a Él. Mira, pastor, pero yo veo gente en pecado que están bendecidos. El problema es que tú has interpretado bendición con cosas materiales. La bendición más grande que yo tengo es que cuando yo me paro en un altar a predicar, la presencia y la unción testifican que yo soy hijo de Dios. Aquí hay gente que tiene carro y yo no tengo. Aquí hay gente que vive mejor que yo y a mí qué me importa. Yo lo bendigo a esos hijos. ¿Sabe una cosa? Porque yo sé que mi bendición no es esa. Mi bendición es poder estar conectado con lo que Dios me dijo un día. Es poder fluir en eso que Dios me dijo. Es caminar en la palabra que Dios me dijo. Y si me desconecto de Él, entonces no puedo fluir. Y si fluyo de manera ilegal. Sí, porque hay gente que andan fluyendo, Rumi, pero andan fluyendo de manera ilegal. Tienen censura en el mundo espiritual. En la familia de Abraham había una maldición. Eso de que no tenían hijos era una maldición. ¿Por qué? Porque inmediatamente Abraham realiza el sacrificio en el monte Moriah. En ese mismo año, Milca, hija de un hermano de Abraham, o sea, esposa de un hermano de Abraham, puede concebir y dar a luz. Ella no podía concebir, pero recuérdese que para usted tener descendencia, no es solamente el hombre, hace falta una mujer. Porque el problema es que hay hombres que creen que yo soy lo máximo y la mujer no vale nada. Dice en el verso 20: aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijo a Nacor tu hermano. Su primogénito, Boz su hermano, que fue el padre de Aram. Y fue después el padre de Rebeca. ¿Padre de quién? De Rebeca. Pero no de la mía. Padre de Rebeca. ¿Y de quién Rebeca fue esposa? ¿De quién Rebeca fue esposa? Entonces, en el altar de sacrificio, Dios parió a Rebeca. En el altar de sacrificio, la eternidad consiguió a Rebeca para que se manifieste la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque la descendencia estaba coja de un lado. Isaac estaba vivo, pero Rebeca no había nacido porque Milca no concebía. Cuando Abraham subió al altar y sacrificó, entonces la esposa del hermano de Abraham pudo concebir la descendencia con la que se iba a unir para dar la simiente. Hay cosas que no existen, que tú las tienes en palabra, no existen en el plano natural, pero tú las vas a recibir cuando subas al altar. Yo no sé si estoy hablando con alguien. Hay cosas que no se han materializado, que se van a materializar cuando tú hagas eso que Dios te mandó a hacer. Tú no tienes que decírmelo. Hay cosas que Dios te mandó a hacer que tú no lo estás haciendo y que yo no lo estoy haciendo, pero que la vamos a hacer a partir de hoy.
Amén. La vamos a hacer a partir de hoy. Principio número 2. Ya estoy terminando, no se preocupe. A veces Dios prueba la fe de sus hijos y debemos ver la prueba como un honor en el reino de Dios. ¿Por qué es un honor? Porque Dios solamente prueba a sus hijos. Con tu nivel de prueba, así mismo es el nivel de tu bendición. A que mucho se le da, mucho se le demanda. A quien mucho se le da, mucho ¿qué? El apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario ser afligido por un poco de tiempo en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque esas pruebas te van a formar el carácter. Esas pruebas nos van a quitar la mala maña. Esa prueba es la que nos perfecciona a nosotros. Esa prueba es la que nos hace dar la excelencia a nosotros. Entonces, es necesario que tengamos que ser afligidos. Pero dice el apóstol, tienen que alegrarse en esto. Esta es diversa prueba, alégrate. Número 3, ¿verdad? Se puede confiar en que Dios provee su presencia y su gracia y todo lo necesario para cualquier circunstancia que esté dentro de su voluntad. Dios provee su presencia, su gracia y todo lo necesario. A veces yo no sé a qué Dios es que recibe muchos evangélicos. Porque su fe y su confianza está en las cosas materiales que recibieron. Y cuando tú no tenías nada, ¿quién te dio lo que tú tienes? Entonces después que tenemos la cosa, le damos más importancia a la cosa que al Dios que nos dio la cosa. Se fueron. Se están poniendo serios. Voy a terminar. Dice 2 Corintios 9, 8 y 9, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dios te provee todo lo necesario. Número 4. Con frecuencia, Dios siempre lleva a cabo su propósito redentor mediante la muerte de una visión. Él puede permitir que sucedan cosas en la vida del creyente que parecen destruir sus sueños y su esperanza, y no es así. Hay cosas que parece que van a destruir tu sueño y tu esperanza. Y tú dices, si Dios me llamó, ¿por qué tengo que vivir esto? Y a veces usted dice, aquí se destruyó todo, se acabó todo. Se acabaron mis sueños. Ya no tengo esperanza. Sin embargo, en el último momento, Dios va a enviar un ángel que te va a decir, no levante la mano contra el muchacho. Mire, lo más impresionante allí es que cuando el ángel le habla a Abraham, los antiguos conocían mucho lo que era la parte mística. Y Abraham venía de una familia de gente que conocía la adoración, aunque de manera incorrecta. Dios llama a Abraham, pero Abraham viene de una familia de gentes idólatras que sabían lo que era la adoración, pero de manera incorrecta, o alguien incorrecto. Abraham escucha la palabra del ángel. Cuando Abraham va a ver quién le está hablando, entonces ve el carnero enredado.
entre los árboles que estaban ahí. Si Abraham no ve ese carnero, Abraham dice: es un demonio que me está hablando. Le mete el cuchillo al muchacho y lo sacrifica. Pero él entendió que Dios le estaba hablando, porque una palabra de Dios siempre va a traer algo como un resultado. La palabra de Dios no viene vacía, una palabra de Dios siempre va a manifestar algo. Yo no sé por qué hay mucha gente que Dios le habla tanto en este tiempo y no se ve nada de lo que Dios habla. Cada vez que Dios hacía aparición, parusia, en griego, siempre se manifestaba algo. Cuando Dios habla, no habla para perder el tiempo. Cuando Dios habla para manifestar. Cuando Abraham se manifestó en carnero. Y habló a Pablo, transformó su vida. Habló sobre el universo y fueron creados los cielos y la tierra. Dios es un Dios que por su palabra Él tiene que producir algo. Si lo que Dios te está diciendo no está produciendo, entonces no es Dios quien te está hablando. Porque lo de Dios siempre produce algo. Lo de Dios siempre produce algo, Irma. Lo de Dios siempre produce algo. No puede ser que Dios te hable y no se vea nada. Algo tiene que manifestarse. Hace aproximadamente, denle un aplauso a Cristo para que se relaje. Hace aproximadamente 18 años que Dios me habló, y a partir de ese día mi vida nunca jamás volvió a ser la misma. Porque Dios, cada vez que Él se manifiesta y hace aparición, Él trae algo. Jesús, cuando Lázaro enferma, le dan el anuncio de que Lázaro estaba enfermo y él estaba a un día de camino, y a Jesús le dicen: Lázaro está enfermo, el hombre está malo, le dio una sirimba. Y Jesús le dice: tranquilo, esto no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Por qué Jesús no descendió cuando estaba enfermo? ¿Por qué Jesús no descendió cuando estaba enfermo? En esa ciudad había mucha gente incrédula. En esa ciudad había mucha gente que no creía. Gente legalista. Gente que menospreciaba al pobre, al menesteroso. Jesús esperó que Lázaro se muriera. Y cuando Jesús llega a la ciudad, después de un día de camino, varios días de camino, Lázaro está muerto. Él siguió haciendo otra cosa por ahí en lo que él estaba. Jesús no sufría de la presión. Él hacía lo que Dios le mandó a hacer. Eso dice que, maestro, ¿qué pasa? Hombre de poca fe, decía él. Calma. Jesús llegó y vio a la gente llorando el luto. Y mire, los judíos tenían una costumbre. Ellos decían que la gente podía morir y en el primero o en el segundo día la gente podía revivir. Si una gente se levantaba el segundo día de haber muerto, ellos lo veían como algo natural, algo normal. Escuche bien. Jesús no descendió ni al primero ni al segundo, descendió al cuarto. Cuando el cuerpo se está desintegrando y ya los gusanos comienzan a manifestarse. Lázaro está envuelto y Jesús le dice a la gente que está allí: quita la piedra. No fue a Marta que le dijo.
Y cuando quitan la piedra, entonces Jesús llama a Lázaro por su nombre. Lázaro, sal fuera. Yo me imagino la impresión de toda esa gente que estaban allí cuando Lázaro viene saliendo, que no puede casi caminar porque estaba envuelto así, mire, como una momia. Y Jesús le dice, desátenlo. Y cuando lo desatan, el hombre está resucitado. Lo que quiero enseñarte con esto es que cada vez que Dios da una palabra, la da para traer un milagro. La da para manifestar algo, para producir. Dios no es improductivo. Nosotros somos improductivos. Dios no es improductivo. Dios todo lo que hace trae como resultado algo. Algo trae como resultado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no viene por venir. Entonces, mire, a mí Dios me habla mucho. A mi esposa también. Y aquí hay gente que Dios también le habla. Mucho. Pero hay personas. Yo creo más los profetas de esta casa que otros que vienen de afuera. Usted me excusa. Porque hay gente que Dios le habla tanto, pero no se ve nada de lo que Dios le habla. Y yo no sé qué tanto que Dios le habla a mucha gente, porque Abraham nada más le habló como 5 o 6 veces. Y siempre que le habló fue para hacer algo. Ok, perfecto. Dios te está hablando. Muéstrame el resultado. Porque a Abraham Dios se le apareció por el de Isaac. Dios lo manda a sacrificar y Dios vuelve a hablarle y se manifiesta un carnero. Siempre la palabra de Dios va a traer algo. Así que Dios no es un Dios que anda perdiendo el tiempo hablando por hablar. Si Dios te habla, es para que tú tomes dirección, para que tú avances. Otra cosa, la palabra de Dios nunca va a traer confusión. Todo lo que Dios te va a decir siempre va a ser en dirección a su propósito. Dios no trae palabras ni para dividir, ni para competir, ni para exaltar a nadie. Dios trae palabras para su propósito. ¿Alguien entiende esto? O sea, Dios no me va a hablar a mí para que aborrezca a Irma. Dios me habla para que ame a Irma. Propósito. Propósito. Seguimos. Ya estamos terminando. Ya 2 principios y acabamos. Con frecuencia, póngale el número. Dios siempre lleva a cabo su propósito redentor mediante la muerte de una visión. O sea, siempre para Dios redimir hay algo que hay que entregar. Porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No, cuidado. Eso fue en el antiguo pacto. Cuando hablo de entregar algo, estoy hablando de actitudes, carácter. A eso me refiero. A eso me refiero. Para que no vaya usted y que espérate a buscar. Digo, no. Último principio. Después de una prueba de fe, Dios afirmará, fortalecerá y establecerá y recompensará al creyente. Cuando tú obedeces, tú puedes ver a Dios obrando. Yo puedo testificarle de eso. Cuando yo vine al Evangelio, yo no me imaginé lo que Dios va a hacer conmigo. Quizá usted me conoció en un contexto donde usted me ve tranquilo, enfocado en mi iglesia. Pero los que me conocieron en el pleno auge del ministerio, saben que no son 2 días que tengo. Que Dios me ha llevado a escenarios que nunca imaginé en mi vida. Que Dios me ha llevado a cumbres apostólicas donde hay gente con más background, con más títulos que yo 10,000 veces. Pero esto es por gracia. Porque esto es por gracia para que nadie se glorifique. Esto es por gracia. Pedro dijo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó
a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo, número 1, os perfeccione. Número 2, afirme. Número 3, fortalezca. Y número 4, establezca. En Dios siempre hay un orden, Carlos. Las cosas en Dios no son de la noche a la mañana. Dice, os perfeccione. Ese es lo primero. Número 2, afirme. Número 3, fortalezca. Y número 4, establezca. Cuando usted tenga esas 4 cosas, entonces usted va a estar apto para salir a darle a la gente. Póngase de pie, por favor.